Hay frases que suenan a abrazo y, sin embargo, atraviesan el corazón como un viento frío. Paradójico, sí. Muchas madres y padres en Europa hablan por preocupación, por amor, por el deseo de encauzar la vida de sus hijos adultos. Y sin embargo, de estas palabras bien intencionadas surge un veneno insidioso. No es ruidoso, no es espectacular, pero es eficaz. Se introduce en el diálogo interno del niño, que hace tiempo dejó de serlo, y determina cómo se muestra en las relaciones, cómo evita los conflictos, cómo decide sobre sí mismo. Las palabras se convierten en reglas. Las reglas se convierten en límites. Los límites se convierten en muros. Si está escuchando este texto, probablemente ya ha intentado muchas cosas. Hablar, explicar, amonestar, callar. Quizás ya no viven puerta con puerta, sino en una familia a distancia, como es tan frecuente en la UE. La hija en Zúrich, el hijo en Manchester, usted mismo en Viena o Colonia. El contacto se realiza por smartphone, las vacaciones son proyectos logísticos, las cuestiones de cuidado atraviesan todas las conversaciones. En esta mezcla de responsabilidad y vorágine de tiempo, las frases se escapan más rápido de lo que podemos comprobar si son de apoyo o hirientes. Y es precisamente aquí donde comienza nuestro viaje. Nombramos las 5 zonas rojas del lenguaje parental que se describen en la contribución original, capturamos la lógica interna detrás de ellas y las reemplazamos por formulaciones que aseguran la dignidad, establecen límites claros y hacen posible la cercanía. Antes de adentrarnos en los principios, un alivio. No se trata de repartir culpas, se trata de entender el efecto. Las palabras no son herramientas neutrales, son como pequeños impulsos de control para el sistema nervioso del otro. Un espabila puede sonar sobrio desde la perspectiva del emisor, pero en el receptor puede desencadenar una alarma. Solo soy amado si funciono. Una comparación, un suspiro, un por tu culpa casual. Todo esto escribe historias en las mentes que la vida cotidiana confirmará más tarde obedientemente. Así surgen patrones de retraimiento, justificación, dureza hacia uno mismo. La buena noticia, el lenguaje es maleable. Ya en los próximos días podrás sentir cómo cambia la atmósfera si acciona 3 palancas sencillas. Primero, ir más despacio antes de responder. Una respiración, un trago de agua, una breve mirada por la ventana. Esta pequeña pausa marca la diferencia entre el reflejo y la respuesta. Segundo, cambiar del tú al yo. En lugar de decir, tú me agotas, diga, hoy me siento rápidamente abrumado. Tercero, confesar el valor fundamental. Eres importante para mí, incluso si hoy chocamos. Estas palancas suenan sencillas, pero cambian el tono, el ritmo y la temperatura de la conversación. A menudo, esto es suficiente para que su interlocutor vuelva a escuchar. Quizás se pregunte, ¿no es demasiado tarde? Mi hijo tiene 42 años, la hija tiene su propia familia, las posturas parecen fijas. La experiencia de muchas consultas muestra otra cosa. Las relaciones reaccionan sensiblemente a pequeños cambios fiables. Una frase dicha con honestidad no puede borrar años de presión, pero puede interrumpir el guión en un punto, y ahí empieza el movimiento. Pruebe un mini ejercicio la próxima semana. Elija una única situación delicada, por ejemplo, la llamada del domingo por la noche, que a menudo termina en reproches. Y diga de antemano una frase ancla. Corta, clara, cálida. Por ejemplo, me alegra escuchar tu voz. Hablemos hoy de lo que te ha sentado bien y luego abordaremos juntos lo difícil. ¿Nota cómo cambia la dirección? Un segundo pensamiento que ayuda. Mostrar respeto a los hijos adultos no significa evitar conflictos. Significa nombrar la responsabilidad de tal manera que el otro pueda desarrollar su fuerza.
Para ello, necesita un lenguaje que no empequeñezca, sino que engrandezca. No un siempre eres tú, sino una me doy cuenta de que. No un por fin tienes que, sino un ¿cuál sería un primer paso factible? Así surgen conversaciones que no terminan en defensa, sino en planificación. Y ahora, la invitación para usted. ¿Qué dos frases de su historia familiar todavía resuenan, positiva o dolorosamente? ¿Y qué formulación desearía haber escuchado más a menudo antes? Mantenga estas preguntas en mente mientras afinamos las 5 zonas rojas y las reemplazamos por alternativas sólidas. Verá, no cambiamos personalidades, sino patrones. No borramos el pasado, pero aliviamos el futuro. Tarde no es demasiado tarde. Es el momento adecuado. ¿Por qué este tema es tan candente precisamente en Europa? Porque las familias viven hoy de manera diferente a como lo hacían hace 30 años. Muchos abuelos siguen trabajando mientras cuidan a sus nietos al mismo tiempo. Los hijos adultos a menudo viven lejos, en otra ciudad, a veces incluso en otro país. Y cuando se reúnen por unos días, chocan diferentes mundos vitales. La tranquilidad de la jubilación se encuentra con la presión del mundo laboral. Las ideas tradicionales chocan con los estilos de vida modernos. En esta estrechez, donde el tiempo y la atención son escasos, cada palabra tiene el doble de fuerza. Una frase imprudente puede convertirse en una espina que ensombrezca todo un encuentro. Precisamente las generaciones mayores en Europa han aprendido a hablar de forma directa y a menudo sin rodeos. Se decía lo que se pensaba, sin preocuparse mucho por el efecto. Sin embargo, en una sociedad que se vuelve más sensible a la salud mental y en la que la generación joven insiste más en el respeto y la autonomía, ya no basta con ser simplemente honesto. La honestidad sin empatía se convierte en dureza que crea distancia. Por eso se necesita un nuevo equilibrio. Mantener la claridad, pero a la vez con dignidad. Establecer límites, pero sin desvalorizar. Nombrar los sentimientos, pero sin abrumar al otro. Piense en una escena sencilla. Una madre en París pregunta a su hija adulta sobre los planes de boda. Antes, una frase como «Ya tienes 30 años, ya es hora», habría sido normal. Hoy provoca presión y retraimiento. Otro enfoque podría ser «Tengo curiosidad por saber qué planes tienes y te acompaño, no importa cuándo estés lista». La diferencia puede parecer pequeña, pero decide si una conversación se abre o se cierra. A esto se añade otro punto que muchos subestiman. Vivimos en sociedades con una fuerte presión asistencial y de cuidado. Si los padres mayores no se sienten suficientemente apoyados por sus hijos, rápidamente surgen reproches. Y si, a su vez, los hijos adultos sienten que deben cumplir constantemente con las expectativas, se retraen. El resultado es el silencio, y el silencio es veneno para cualquier relación. Por eso, la comunicación no es un lujo, sino una estrategia de supervivencia para las familias que deben funcionar a distancia. Así pues, cuando hablemos de los principios que veremos a continuación, debemos tener en cuenta 3 pilares fundamentales. Mantener la dignidad, porque toda persona, tenga 20 o 70 años, necesita respeto, respetar los límites, porque sin una línea clara, la responsabilidad y la libertad se difuminan. Y mantener la comunicación lo más sencilla posible, no monólogos interminables, sino mensajes cortos y claros que lleguen. Con estas pautas, los padres pueden tomar en serio a sus hijos sin tragarse sus propias preocupaciones. Antes de profundizar, pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que habló con su hijo o hija, sin consejos, sin críticas, simplemente como oyente? ¿Y cómo se sintió ese momento? Este recuerdo es la clave para entender por qué las palabras a veces tienen más fuerza que cualquier acción.
En la siguiente sección analizaremos el primer principio con más detalle, una zona roja que se presenta en casi todas las familias. El primer principio es no culpar la mera existencia del hijo. Frases como «por tu culpa nuestra vida es tan difícil» o «si no hubieras existido, todo sería más fácil» se encuentran entre las formulaciones más destructivas que los padres pueden pronunciar. Pueden sonar en el momento como una válvula de escape, pero siembran en el alma del niño la convicción: soy una carga, no tengo derecho a existir. Tales pensamientos acompañan a muchos adultos décadas después y determinan cómo llevan sus relaciones, si permiten la cercanía y si se sienten valiosos. Imagine una escena en una cocina europea. Un padre llega cansado del trabajo a casa, la nevera está vacía, las facturas se acumulan. En su agotamiento, le dice a su hija: «Solo gastos, nos estás arruinando». Para él fue un estallido breve, pero para la hija se convierte en la tónica de su vida. Más tarde ahorra en exceso, no se permite nada, evita la cercanía por miedo a ser una carga para alguien. Una sola frase, como una cicatriz invisible. Precisamente por eso, los psicólogos de toda la UE advierten una y otra vez contra la comunicación de la culpa en las familias. Es uno de los factores de riesgo más fuertes para una autoestima alterada. Pero existen alternativas que son igualmente honestas, pero no destructivas. En lugar de «tú me haces la vida difícil», los padres podrían decir: «es un momento difícil, pero no es por ti». O «tenemos preocupaciones, pero tú sigues siendo mi apoyo». Con estas palabras, el hijo no sigue siendo el culpable, sino que se convierte en un aliado. Siente: «tengo derecho a estar aquí. No soy el problema, sino parte de la solución». Una frase de ejemplo práctica para el día a día. Sí, nuestra vida es agotadora ahora mismo, pero es bueno que nos tengamos. Tu presencia me da ánimo. Imagine que un hijo escucha esto después de un largo día en el que quizás dudaba de su lugar en la familia. Con una frase así, la seguridad regresa, y la seguridad es la base de la confianza. Una breve metáfora puede ilustrar esto. Las culpas son como la lluvia sobre una mampostería recién hecha. La empapan, la vuelven inestable. Las palabras de aprecio, en cambio, son como el mortero. Unen, fortalecen la estructura. Ambas son invisibles desde fuera, pero a lo largo de los años, su efecto determina si la relación se mantiene o se desmorona. Pregúntese: ¿ha utilizado alguna vez palabras en una situación estresante que su hijo pudo haber entendido como un reproche? Si es así, ¿qué podría decir diferente la próxima vez para dejar más claro el mensaje de amor? La respuesta a esta pregunta es a menudo más sencilla de lo que se piensa. Comienza con una pausa para respirar y la decisión consciente de reemplazar el «tú tienes la culpa» por un «nosotros podemos con esto». En la siguiente sección analizaremos otra zona roja, las comparaciones con otros, que parecen tan inofensivas y, sin embargo, dejan profundas grietas. El segundo principio es: evite las comparaciones. Casi nada destruye tanto la autoestima como la frase «mira lo que pueden hacer los demás. ¿Por qué tú no?». Los padres a menudo piensan que tales palabras serían un estímulo, pero en realidad generan vergüenza. En lugar de motivación, crece la sensación de nunca ser lo suficientemente bueno. Surge una voz interior que acompaña al niño hasta la edad adulta. Los demás siempre son mejores. Nunca seré suficiente. En las familias europeas, este patrón aparece a menudo en situaciones escolares. Una madre en Varsovia le dice a su hija: «Tu prima estudió medicina. ¿Y tú? ¿Qué va a hacer de ti?». O un padre en Milán compara constantemente a su hijo con el diligente vecino. Para los padres, suena a preocupación y a un deseo honesto de lo mejor para su hijo, pero el hijo solo escucha: «tal como soy, no soy suficiente».
Más tarde, en la vida profesional, esto lleva a comparaciones interminables con compañeros y compañeras. Los éxitos se minimizan. Los fracasos se perciben como desproporcionadamente grandes. Estudios de varios países europeos muestran que los mensajes comparativos constantes pueden aumentar significativamente el riesgo de insatisfacción crónica y burnout. La buena noticia. También aquí hay un giro lingüístico sencillo. En lugar de tomar el baremo de fuera, dirigimos la mirada al esfuerzo del propio hijo. Una frase de ejemplo podría ser: veo cuánto te esfuerzas y de eso estoy orgulloso. O, tu camino es único, no tiene por qué ser como el de los demás. Estas formulaciones señalan: el valor no surge de la competencia, sino del desarrollo personal. Se podría explicar con una imagen. Las comparaciones son como un espejo en un escaparate. Siempre se ve a alguien que parece más grande, más brillante, más rápido. Pero el verdadero desarrollo es como un jardín. Florece a su propio ritmo, dependiendo del sol, la tierra y el cuidado. Nadie reprendería a una rosa por no crecer como un tulipán, porque lo hacemos con nuestros hijos. Una frase práctica para el día a día podría ser: sé que otros quizás parecen ir más rápido, pero confío en tu ritmo. Con un mensaje así, los padres alivian a sus hijos de la constante sensación de estar en una pista de carreras con oponentes invisibles. En cambio, escuchan: estoy bien tal como soy. Y precisamente este sentimiento es el fundamento de la resiliencia en la edad adulta. Quizás se pregunte ahora: he utilizado comparaciones en el pasado. Casi todos los padres asentirán aquí. La pregunta crucial es: ¿puede la próxima vez dar un paso atrás conscientemente y, en lugar de una comparación, expresar un reconocimiento? Ya una sola frase puede cambiar la dirección. En la siguiente sección nos dedicaremos al tercer principio, un área especialmente delicada: el lenguaje sobre la apariencia y el cuerpo. El tercer principio se refiere a un ámbito especialmente sensible: el lenguaje sobre la apariencia y el cuerpo. Muchos padres subestiman cuánto las observaciones sobre la figura, el rostro o la ropa interfieren en la autoimagen de los hijos. Una frase como «estás demasiado gordo» o «con esa cara te costará» puede sonar a broma o a llamada de atención en oídos de los adultos. Pero para el niño es una profunda incisión en su propia autoestima. Crece con la sensación de que su propio cuerpo es un defecto, y este sentimiento lo acompaña en las amistades, en las relaciones de pareja e incluso en el trabajo. Imagine una escena. Una madre en Barcelona le dice a su hijo adolescente que por fin haga deporte o que de lo contrario parecerá ridículo. Lo que se pretendía como motivación logra lo contrario. El chico se avergüenza en el vestuario, evita las actividades deportivas y desarrolla hábitos alimenticios más marcados por el miedo que por la alegría. Historias como estas no son raras en toda Europa. Los especialistas en trastornos alimentarios llevan años destacando que los comentarios despectivos sobre el cuerpo y el peso son un factor de riesgo central para enfermedades como la anorexia o la bulimia. Palabras que se pronuncian en segundos pueden acarrear décadas de inseguridad. Pero también se puede hacer de otra manera. En lugar de críticas, los padres pueden compartir observaciones positivas que enfaticen la fuerza interior y la expresión. Una frase como «cuando sonríes, eres el más guapo» o «tu carisma cuenta más que cualquier número en la báscula» cambia fundamentalmente la perspectiva. Transmite al niño: la belleza no es un ideal rígido, sino algo vivo que surge de la confianza en uno mismo y del carácter. Una pequeña metáfora puede ilustrar esto. Los comentarios despectivos son como arañazos en un espejo. Distorsionan la imagen cada vez que se mira. Las palabras de aprecio, en cambio, son como la luz que ilumina el espejo.
La imagen permanece la misma, pero se hace visible con una nueva claridad. Una frase práctica de ejemplo para los padres podría ser: veo lo amable que eres con los demás. Eso te hace realmente atractivo. Este tipo de mensaje desvía el enfoque del exterior hacia el comportamiento y la actitud. Confirma al niño que la verdadera atracción no tiene que ver con la perfección, sino con la autenticidad. Quizás se pregunte ahora: ¿he bromeado alguna vez de forma imprudente sobre la apariencia de mi hijo? ¿Y con qué frecuencia le he dicho lo que me gusta de su ser? Nunca es tarde para cambiar de rumbo. Cada vez que resalta lo interno en lugar de criticar lo externo, construye un poco más de confianza en sí mismo. En la siguiente sección nos dedicaremos a una historia de ejemplo que muestra lo rápido que una palabra despectiva puede levantar muros, y cómo esos muros pueden abrirse de nuevo con frases sencillas y nuevas. A veces, el efecto del lenguaje se hace visible años después, en una escena que muestra lo que las palabras pueden destruir y lo que pueden construir. Tomemos el ejemplo de una abuela de Viena que cuenta su experiencia con su nieta. Hace unos años, en un momento de impaciencia, dijo que la niña era demasiado sensible y nunca lo suficientemente fuerte. Lo dijo como un estímulo, pero la nieta se retrajo. A partir de entonces, habló menos, pasaba más tiempo sola en su habitación y reaccionaba con irritación cuando se hablaba de la escuela o los amigos. Para la abuela, parecía que de repente se había levantado un muro entre ellas. Un muro que ella misma había construido con una sola frase. El cambio no fue inmediato, sino paso a paso. Después de una conversación en su grupo de mayores, donde también se habló de la comunicación familiar, decidió intentarlo de otra manera. Se propuso decir conscientemente en cada encuentro una frase que expresara reconocimiento. No algo grandioso ni complicado, sino algo sencillo. Cuando un día la nieta llegó triste del entrenamiento, la abuela dijo: veo que estás decepcionada y me parece fuerte que aún así haya sido. Fue una frase que no ofrecía una solución, sino comprensión. Y eso fue precisamente lo que abrió de nuevo una conversación por primera vez después de mucho tiempo. En las siguientes 3 semanas, este patrón se repitió. En lugar de críticas, hubo breves afirmaciones. Eres importante para mí. Tu valor me enorgullece. Me alegro de que estés aquí. Con cada uno de estos mensajes, el muro invisible se desmoronaba un poco. Después de un mes, la nieta comenzó de nuevo a compartir sus experiencias y finalmente incluso habló de sus problemas con una amiga, algo que antes había mantenido en secreto. Este antes y después ilustra toda la fuerza del lenguaje. Antes, frialdad, retraimiento, silencio. Después, confianza, cercanía, conversación. La diferencia no radicó en grandes gestos, sino en pequeñas y constantes frases que transmitían seguridad y aceptación. Precisamente aquí radica la oportunidad para todos los padres y abuelos, incluso si creen que es demasiado tarde. Incluso después de años, un nuevo tono puede curar viejas heridas. Pregúntese, ¿dónde hay un muro así en su familia? ¿Y qué pequeño reconocimiento podría decir hoy para soltar la primera piedra? Estas preguntas preparan el terreno para el próximo capítulo, en el que analizaremos las consecuencias emocionales y psicológicas que tiene que las palabras hirientes sigan su curso sin freno. Cuando las palabras hirientes se repiten a lo largo de los años, dejan huellas que calan más hondo de lo que muchos padres sospechan. Los psicólogos hablan de voces internas que se graban en el pensamiento como un eco, de una sola frase. No sirves para nada. Se convierte en un bucle interno constante. Soy incapaz. Los hijos adultos que están marcados de esta manera a menudo desarrollan una fuerte desconfianza hacia sí mismos. Sabotean las oportunidades antes de que comiencen por miedo a volver a fracasar.
Las relaciones se tambalean porque les cuesta permitir la cercanía. Siempre acecha el temor a no ser suficiente. En los centros de asesoramiento europeos escuchamos una y otra vez historias similares. Una mujer de Praga cuenta que lleva décadas rechazando cada ascenso profesional porque todavía oye las palabras de su padre: nunca serás tan inteligente como tu hermano. O un hombre de León confiesa que apenas se atreve a tomar sus propias decisiones porque de adolescente a menudo le decían: sin mí estás perdido. Esas palabras ya se han desvanecido, pero siguen actuando como sombras que bloquean la luz. La salud mental también sufre considerablemente. Quien ha sido confrontado con la desvalorización durante toda su vida tiene un mayor riesgo de sufrir depresiones, ansiedades o burnout. No porque el destino lo quisiera así, sino porque el fundamento de la autoestima se ha erosionado. Las palabras forman creencias, las creencias forman comportamientos, y los comportamientos finalmente determinan la vida. Si un hijo adulto está convencido de ser un error, entonces evita oportunidades, relaciones y a veces incluso la propia felicidad. Pero no solo el individuo sufre, también el vínculo familiar se rompe poco a poco. Las conversaciones se vuelven escasas, los encuentros tensos, las vacaciones una obligación. La distancia crece hasta que los padres en algún momento dicen: mi hijo nunca me llama, sin ver que fueron sus propias palabras las que provocaron el retraimiento. Y así se crea un círculo vicioso. El lenguaje hiriente lleva al silencio, el silencio a la alienación a más daño. Es importante entender, tales consecuencias no surgen de un desliz único. Nadie es perfecto, y todos hemos dicho alguna vez, en el fragor de la batalla, palabras de las que luego nos arrepentimos. El veneno actúa cuando los patrones se repiten una y otra vez, cuando los mensajes hirientes se convierten en un hábito. Entonces, no solo marcan una conversación, sino toda una vida. Quizás se reconozca en parte de esto. Quizás se pregunte si su hijo adulto está atrapado en tales bucles internos. Si es así, el siguiente paso es crucial. ¿Cómo se pueden crear nuevas experiencias que rompan estos viejos patrones? Precisamente a esto dirigimos ahora nuestra atención, a soluciones concretas, implementables de inmediato, que se pueden probar en los próximos días. Pero ¿cómo se puede romper realmente el ciclo? No se necesitan grandes gestos, sino pasos concretos que se puedan implementar en las próximas 24 a 72 horas. Imagínelo como un pequeño programa de reparación para la relación. No perfecto, no definitivo, pero perceptible. El primer paso es la conciencia. Tómese un momento para recordar 2 o 3 frases que haya dicho en el pasado y que quizás hayan sido como pequeñas punzadas. Escríbalas en un papel. Solo el hecho de escribirlas deja claro que las palabras tienen peso. Es como si se sostuviera un espejo en la mano. Y solo cuando uno se mira en él, reconoce dónde están las grietas. El segundo paso es practicar un mensaje en primera persona. Intente no comenzar una conversación con «tú siempre haces», sino con «yo me siento». De «tú me agotas» se convierte en «estoy cansado ahora mismo y necesito descansar». Este pequeño cambio elimina el ataque del mensaje y abre espacio para la comprensión. Un hijo o una hija que escucha algo así no reacciona con defensa, sino con curiosidad. El tercer paso, escucha activa. Esto suena obvio, pero en la vida diaria es el mayor obstáculo. Propóngase en los próximos días no interrumpir durante al menos 3 minutos en una conversación. Asienta, escuche, repita lo que ha entendido. Por ejemplo, si te entiendo bien, te sientes sobrecargado en el trabajo. Este reflejo actúa como bálsamo. Demuestra, te tomo en serio, aunque no pueda resolverlo todo. El cuarto paso es un mini ritual.
Acuerde consigo mismo colocar una frase positiva al final de cada llamada telefónica o encuentro. Nada artificial, sino honesto y sencillo. Fue agradable escuchar tu voz. Gracias por contarme tu día. Me alegro de que hablemos. Estas pequeñas frases ponen el punto final en un tono amable, y precisamente esta última impresión es a menudo la que más perdura. Y finalmente, el quinto paso, paciencia. No espere milagros después de una semana, pero sí aplica estos 5 pequeños resortes: conciencia, mensajes en primera persona, escucha, ritual y paciencia. De manera consistente, la atmósfera cambiará notablemente. Es como si ventilara lentamente una vivienda vieja y polvorienta. No todo estará fresco de inmediato, pero poco a poco el espacio se llenará de aire nuevo. Quizás quiera probar estos pasos de inmediato. ¿Qué frase podría decir esta noche para animar a su hijo adulto en lugar de agobiarlo? Elija solo una y utilícela conscientemente. Incluso este pequeño cambio puede dirigir la conversación en una nueva dirección. En la siguiente sección resumimos los puntos más importantes para que pueda recordar 3 anclas claras, sencillas, memorizables, recuperables en cualquier momento. Si resumimos el viaje de las últimas secciones, se cristalizan 3 puntos que actúan como anclas en un mar tormentoso. El primer ancla es el lenguaje de la dignidad. Cada palabra que elija debe llevar el mensaje: eres una persona autónoma, con valor. No se trata de perfección o rendimiento, sino del reconocimiento de la mera existencia. Quien interioriza esta actitud constata que las conversaciones se vuelven más tranquilas y los conflictos escalan menos. El segundo ancla es el arte de los límites claros. Muchos padres oscilan entre la sobreprotección y la crítica dura. Ambas cosas paralizan. Los límites claros significan nombrar la responsabilidad sin empequeñecer a la persona. Una frase como «necesito tranquilidad, pero te quiero» contiene ambas cosas, la delimitación y la afirmación. Los límites crean cercanía porque aclaran los roles en lugar de difuminarlos. El tercer ancla, finalmente, es el poder de las pequeñas palabras en el día a día. No son los grandes discursos los que sostienen el fundamento de una relación, sino los mensajes cortos y repetidos. Me alegra escucharte. Es bueno que estés aquí. Gracias por tu franqueza. Tales frases pueden parecer insignificantes, pero dejan huellas profundas. Los hijos adultos no recuerdan más tarde cada amonestación, pero sí la sensación de haber sido vistos y aceptados. Si mantiene estos 3 puntos, dignidad, límites, pequeñas palabras, en su corazón, le servirán como un mapa interno. No necesita largas listas de reglas. Basta con preguntarse brevemente en la próxima conversación: ¿refleja mi frase la dignidad de mi hijo? Aclara un límite sin desvalorizar. Y es tan sencilla que permanece en la memoria. Quizás quiera hacer una pausa ahora y reflexionar sobre cuál de los 3 puntos es el más importante para usted. Es la dignidad, porque nota cuántas veces en el pasado se han dicho palabras duras. ¿Son los límites porque a veces carga demasiado? ¿O son las pequeñas palabras cotidianas porque hasta ahora las ha subestimado? Su respuesta a esta pregunta es la clave para iniciar un cambio de inmediato. En la última parte, queremos retomar este hilo y vincularlo con una perspectiva inspiradora. Mostramos por qué nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo y le invitamos a dar hoy mismo su propio primer paso. Quizás mientras escuchaba pensó: pero en nuestra familia ya hay mucho roto, es demasiado tarde. Aquí radica el mayor error. Las relaciones son como jardines antiguos. Incluso si los setos están asilvestrados y los caminos cubiertos de maleza, pueden volver a florecer con paciencia y cuidado.
No se necesitan palabras perfectas, sino gestos pequeños y honestos, y la disposición a no dejarse paralizar por el pasado. Imagine que empieza esta noche con una sola frase. Quizás le diga a su hija: siento si antes te hice daño con mis palabras. Hoy solo quiero decirte, me alegro de que existas. O a su hijo: sé que hemos discutido, pero eres importante para mí y quiero que lo sepas. Esas frases cuestan esfuerzo, sí, pero son como el primer rayo de sol después de un largo invierno. Discretas, pero lo suficientemente poderosas como para romper el hielo. Nunca es tarde para un nuevo comienzo. Puede empezar con pequeños pasos, construir confianza y cambiar el clima de la conversación. Sus hijos no son seres perfectos, como tampoco lo es usted, pero son personas que sienten si las palabras vienen del deber o del amor. Y si sienten amor, incluso en años tardíos, se abre una puerta que parecía cerrada desde hace tiempo. Me gustaría invitarle. Piense en una situación en los próximos días en la que pueda elegir conscientemente una palabra positiva. Quizás en la próxima llamada telefónica, en la comida del domingo o incluso en un breve mensaje. Escriba: gracias por estar aquí, y vea qué sucede. Comparta esta experiencia con nosotros en los comentarios, porque su historia puede animar a otros a dar el mismo paso. Si desea que más familias en su país redescubran el poder del lenguaje, suscríbase a este canal y comparta el vídeo. Cada vez que se comparte, es una pequeña semilla que puede germinar en otra familia. Y piense en cuántas relaciones podrían mejorar si solo se replanteara una sola frase. Al final queda este mensaje: las palabras pueden destruir, pero también pueden sanar. Pueden separar o unir. La decisión está en nosotros. Empecemos hoy a hablar el lenguaje de la dignidad, los límites y los pequeños gestos. Verá, no solo cambia la relación con sus hijos, sino también su propio corazón. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje hasta aquí. Que su hogar se llene en los próximos días de más calidez, comprensión y conversaciones genuinas. Si le ha gustado este video, suscríbase y compártalo con alguien que necesite este mensaje ahora mismo. Juntos, podemos lograr que se construyan menos muros y más puentes entre las generaciones.